2. Los mandamientos. Para empezar nuestra argumentación y razonamiento presentaremos al lector 2 tablas diferentes de los 10 mandamientos de la ley de Dios, una dada por las escrituras sagradas, que figura en todas aquellas Biblias que han sido traducidas honestamente, y otra que es la que nos ha hecho tragar Roma, auténticos yo soy Jehová, tu Dios. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. 3. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Roma. Yo soy el Señor Dios tuyo. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No fornicarás. 7. No hurtarás. 8. No dirás falso testimonio, ni mentirás. 9. No desearás la mujer de tu prójimo. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Dejando aparte la simplificación que ha hecho Roma, que nos parece lógica en aquellos casos en que no se altera el sentido, queremos destacar que Roma suprime por las buenas el 2 grados, mandamiento, el 7 grados, que con la supresión del 2 grados pasa a 6 grados, lo cambia sustancialmente, el 10 grados, lo desglosa en 2 para que le siga saliendo la cuenta de los 10, inventa, por tanto, el 9 grados, y el 10 grados, de su nueva serie, el 5 grados, que pasa a 4 grados, lo cercena, quitándole la promesa, es decir que manipula, suprime y desvirtúa hasta 5 mandamientos, el 50% de la tabla, supresión total del 2 grados, mandamiento, el 2 grados, mandamiento, según la ley de Dios, en su parte esencial dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 24 al 6. Al suprimir Roma este mandamiento, resolvió de un solo plumazo, y para siempre el obstáculo que se oponía al rentable y maniático culto que se rinde a las imágenes, que con tanta frecuencia y gran ostentación se viene desarrollando en los templos y en los domicilios particulares de los católicos. El culto y la veneración que se tiene a la Virgen María llega a cotas insospechadas en distintas geografías, en riqueza de adornos, en adoraciones fanáticas, en monumentos y romerías que son una verdadera idolatría, etcétera. Yo no digo que no sea muy hermoso, pero lo que está claro por el 2 grados mandamiento es que no se puede hacer, y no se puede hacer por la sencilla y única razón de que Dios nos lo prohíbe. La Virgen María, la Madre de Jesús, fue sin lugar a dudas una mujer fiel, extraordinaria y maravillosa, a quien, precisamente por serlo, debe repudiar con toda seguridad todo este montaje que se ha levantado a su alrededor, contraviniendo las leyes del sumo hacedor. El propio Jesús nos confirma en 2 ocasiones diferentes que a este mandamiento no se le puede imponer de alguna ni siquiera por su madre. 1. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos que estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos que están fuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y madre. Mateo 12:2. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo,
y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11. Es decir que Jesús no quiso mezclar en ningún momento a la Virgen María con los asuntos de su padre, y con ello dejaba bien claro y patente que su madre en la tierra nada tenía que ver con la divinidad, y, por tanto, los dogmas marianos, el título de Reina del Cielo, intercesora entre Jesucristo y los hombres, carecen de sentido. Roma ha llegado a decir que peticiones formuladas directamente a Jesús con resultado negativo, se han visto, por el contrario, atendidas haciéndolo a través de María, sin comentarios. Para saber dónde hay que colocar exactamente a María, basta con examinar las palabras que pronuncia Jesús desde la cruz a su discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Esta era realmente la voluntad de Jesucristo, que nosotros la humanidad, considerásemos y amásemos a María como a nuestra madre y naturalmente la honrásemos con la máxima devoción que se puede tener a una madre, que no es poco. Los demás son sentimentalismos excesivos, que, si son verdaderamente serios, quedan reservados únicamente al propio Dios. Este culto idolátrico también lo extiende Roma a los santos en una forma casi increíble: devoción a San José, los 7 domingos, novena y mes; devoción al ángel de la guarda, novena y misa; devoción a las almas del purgatorio, novena, misa; responso de difuntos, los 13 martes en honor de San Antonio de Padua; oración a San Luis Gonzaga, los 6 domingos; los 5 domingos a las llagas de San Francisco de Asís; novena de la gracia, San Francisco Javier; deprecaciones a Santa Teresa del Niño Jesús; oraciones propias de los santos, San Antonio Abad, San Sebastián, San Francisco de Sales, San Blas, Santo Tomás de Aquino, San Benito, San Isidro Labrador, etc. Oración a todos los santos, que nada tienen que ver con las propias. El culto y devoción a la imagen de San Antonio ha llegado a niveles elevadísimos, ha batido todos los récords. En algún templo tienen imagen repetida, y en algunas sacristías existen recambios y stocks que hacen palidecer. Yo creo que queda clara cuál es la voluntad de Dios a este respecto, y que el 2 grados mandamiento no puede suprimirse del plumazo bajo ningún concepto. Cambio substancial del 7 grados mandamiento, 6 grados. Según Roma, lo llamaremos 6 grados, para entendernos mejor, porque sobre este número se ha escrito mucho, se ha gastado mucha tinta y de distintos colores. El mandamiento decía literalmente no adulterarás. La intención de Dios era muy clara, quizás demasiado clara. No se podía ir con la mujer de otro. No había ninguna intención sexual. Se seguía la línea del conjunto. No se podía ir con la mujer de otro porque con esto se perjudicaba al prójimo. Pero, amigo, esto a Roma no le interesaba. Roma tenía ya preparado otro mandamiento, el 9 grados, como veremos a continuación, donde él va a decir claramente que no se podía desear la mujer de otro. Aquí en el 6 grados, habría que aprovechar para meter algo más gordo. Habría que introducir la fornicación en algún apartado, porque es que realmente no estaba. No hubo ningún inconveniente, la cosa era muy sencilla. Cambiar la palabra adulterar por fornicar. Y así nació el 6 grados. Mandamiento romano, noroeste fornicaras. Invento del 9 grados. Mandamiento. A Roma, por lo visto, no le salieron las cuentas al suprimir el 2 grados. Mandamiento, de modo y manera que tuvo que añadir un 9 grados. Mandamiento que no existía. Esto lo hizo a base de coger el 10 grados. Mandamiento de la tabla original que decía, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 20 horas 17 minutos, y desmenuzarlo de la siguiente forma. En el 9 grados colocó lo de la mujer, que era el 2 grados. Concepto, en el 10 grados. Metió todo el resto, casa, siervo, criada, buey, asno y cosa alguna, y todo esto lo unificó en un solo concepto de bienes ajenos. Entonces los dos nuevos mandamientos quedaron redactados así. 9 grados. No desearás la mujer de tu prójimo. 10 grados. No codiciarás los bienes ajenos. La intención del verdadero legislador apuntaba como siempre a un mismo fin, respeto total al prójimo, sin ninguna intención sexual. Pero a Roma le convino mucho más aislar a la mujer en un 9 grados mandamiento, echándole de comer aparte. Como vemos, los 10 mandamientos en su versión original no perseguían más que una sola finalidad: adorar al Dios único y amar al prójimo. En ningún sitio, lo vuelvo a repetir, se puede encontrar o imaginar una intención de tipo sexual o erótica. En el 6 grados, habría la simple prohibición de usar la mujer del prójimo, no adulterar. Pero Roma logró introducir sexo en el 6 grados, y el 9
grados. Mandamientos por el procedimiento ya explicado. Cuando se hizo la traducción de la Vulgata en 1884, no se atrevieron a establecer este desglose descarado y se limitaron a poner 2 puntos después del primer concepto, con objeto de que la serie de sumandos empezara en la mujer y así, por lo menos, darle a esta la categoría de primer sumando. Y para resaltarlo más, el verbo desear se aplicó a partir de este nuevo primer sumando, reservándose el codiciar solo para la casa. Observen con qué sutileza está redactado el 10 grados en la edición de la Vulgata del año 1974. 10 grados. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen. Esta rara astucia no fue más que un simple detalle porque en realidad, si se atrevieron a prohibir bajo pena de excomunión que se leyese o simplemente se tuviese una Biblia en casa. Mientras tanto han ido propagando su versión del 6 grados y del 9 grados, distribuyéndonos en los parvularios, colegios y universidades, historias sagradas y sermones. En el año 1905, el Papa Pío X autorizaba la publicación en Italia de lo que se ha venido llamando el Catecismo Mayor de Siglo Pío X, con ligeras modificaciones para que la tierna juventud quede provista de un catecismo que exponga de un modo claro los rudimentos de nuestra santa fe. Los obispos de otros países, y cómo no, los españoles a la cabeza, se adhirieron inmediatamente a la dulce esperanza, así reza el texto de Siglo Pío X, aceptando estas ligeras modificaciones. El texto definitivo de los mandamientos de la ley de Dios según la Iglesia romana quedaba finalmente redactado así: Yo soy el Señor Dios tuyo. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No hurtarás. 8. No dirás falso testimonio, ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos, ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Observamos que estas ligeras modificaciones de Siglo Pío X eran, como siempre y solamente, en el 6 grados, y en el 9 grados, y además no eran tan ligeras. No conformes con haber introducido la fornicación y la mujer en una primera etapa, se lanzaron en esta segunda a sustituir la fornicación por actos impuros comprendida la fornicación, naturalmente la mujer, por pensamientos y deseos impuros comprendida la mujer, naturalmente. Esto es lo que se llama una metamorfosis en cadena convergente, saliendo por una parte de un simple adulterio, y por otra de una casita, una mujer, un siervo, una criada, un buey, un asno, se llega siempre inexorablemente a la impureza, tanto en deseos como en actos, incluidas la fornicación y las mujeres. Naturalmente, esta versión final que hemos dado de los mandamientos está refrendada por la Conferencia Episcopal Española y así figura en todos los textos que se distribuyen actualmente en España. Esto es simplemente la teoría. La práctica se puede encontrar en el libro titulado El sexo en la confesión que se publicó en 1973 por Marsilio Editori. 2 Eso inconfesionale, en el cual todo es miseria y podredumbre, y donde, al leerlo, uno se da cuenta, a través de las obsesiones y contradicciones de los confesores, de la imprecisión y falsedad de la ley. Parece como si Roma tuviese una verdadera obsesión por el tema sexual. Hace pocos meses leí en el periódico unas manifestaciones de Juan Pablo II en las que decía que en el otro mundo los hombres y las mujeres conservarían el sexo, pero no podrían utilizarlo. Lo del sexo en el otro mundo ya hace mucho tiempo que quedó zanjado por Jesús, cuando dijo que allí no habría ni maridos ni mujeres, sino que todos seríamos ángeles. Mateo 22:30. Creo que hubiese sido más interesante que el Papa, con todos los respetos, nos hubiese dicho cómo y cuándo podemos utilizarlo aquí, en la tierra, que es donde sí de verdad lo tenemos. ¿Y qué dice Jesucristo sobre el sexo? Jesucristo, como es natural, habló muy poco sobre este tema, pero las pocas palabras que dijo son suficientes para poder conocer por dónde iban los tiros, y ver que estaba esencialmente en la línea del Antiguo Testamento. Cuando le preguntaron si era lícito repudiar a las mujeres, dijo tajantemente que no es posible divorciarse. Además ahí aprovechó para darnos una definición clara y matizada de lo que es el adulterio. Comete adulterio, dijo Jesús, cualquiera que deja a su mujer y se casa con otra. Esta es la verdadera definición. No se puede uno casar con una mujer, tener hijos con ella, etcétera, y después dejarla y marcharse con otra. No se puede hacer daño tan descaradamente al prójimo. Está claramente en la línea de los mandamientos. Hizo una sola salvedad, salvo caso de fornicación. Es decir, que si la mujer te sale zorra,
si te puedes divorciar, como era lógico, pues en este caso, es imposible formar una familia estable. Roma parece que ha entendido perfectamente lo del divorcio y lo prohíbe. Desgraciadamente ha encontrado y puesto en práctica un procedimiento para separar, sin divorciar, a base de demostrar que nunca hubo matrimonio, con lo cual no vulneran la ley. Aplicando este sistema, ha concedido la separación a miles de parejas católicas, tras hacer correr ríos de tinta, inventar montones de figuradas inseminaciones artificiales y embolsarse muy buenos millones. Volviendo a la contestación de Jesús, lo más interesante es una coletilla que agregó esta contestación. Al ver que se formulaban ciertos susurros entre sus apóstoles a propósito de lo del divorcio, en el sentido de que si las cosas estaban así no merecía la pena casarse, Jesús añadió: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir lo que lo reciba. Mateo 19, 11 y 12. A Jesús se le brindó una ocasión para decir algo sobre sí mismo y la aprovechó. Era indudable que él se había hecho eunuco por amor al reino de los cielos. Pero, señores, ¿quién hay que posea el don además de Jesucristo? Nadie. Eunucos de nacimiento, sí hay muchos, pero eunucos por amor al reino de los cielos, ninguno. Aspirantes, algunos. A todos los sacerdotes católicos que han aceptado el celibato, los podemos dividir en tres grupos claramente diferenciados: L, E, R grupo. Un 60% de los sacerdotes romanos son eunucos de nacimiento. El celibato católico es un auténtico refugio para esta clase de personas. 2 grados y grupo. Un 25% de los sacerdotes son homosexuales. ¿Con qué cautela se mueven los tres? R grupo. Un 15% de los sacerdotes son hombres de verdad. Del tercer grupo no llega prácticamente a feliz puerto ninguno. Unos se echan una amiga, otros se defienden como pueden, otros aquí caigo aquí me levanto, otros acaban en manos de psiquiatras, o por lo menos debieran de estarlo, y finalmente hay unos cuantos que cuelgan los hábitos y abandonan el sacerdocio. A Jesucristo solo se le puede clasificar en el tercer grupo. Le gustaban muchísimo las mujeres, como al que más. Era más hombre que ninguno. Pero además era Dios y por tanto poseía el don. Cuando le presentaron a la mujer adúltera para que la juzgara, vemos muchas caras conocidas entre los allí presentes, reconocemos a muchos sacerdotes, obispos y cardenales que no hubiesen podido tirar la primera piedra. Solamente Jesucristo estaba capacitado para tirarla. Solo él podía hacerlo y, sin embargo, no la tiró. Yo tampoco te condeno, dijo. Jesucristo dejó bien claro a través de su importantísima y elocuente coletilla, y de la historia de la mujer adúltera, que él no pertenecía ni al L, E, R, ni al 2 grados grupo, que pertenecía al 3 grados, y que además poseía el don, que sentía compasión de la miseria humana, y que en cierto modo la perdonaba. Podremos decir que Jesucristo no promocionó en absoluto la fornicación, y la sola vez que estuvo en sus labios esta palabra, Mateo 15 al 19, iba acompañada de muchísimos otros conceptos que nos hacen pensar que lo que condena en realidad es el abuso, la lujuria, las formas depravadas de la fornicación, los actos antinaturales, la animalidad y la homosexualidad, con lo que se quedaría, naturalmente, en la línea del Antiguo Testamento. Jesucristo sabe, mejor que nadie, que la carne es débil, que el acto 100% natural y espontáneo entre un hombre y una mujer está creado por Dios y que no puede ser malo siempre que esté contemplado dentro del contexto más amplio de la personalidad y la comunidad, y únicamente prohibido cuando se comete adulterio. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo dijo: se os ha enseñado que se mandó, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer casada, excitando su deseo por ella, ya ha cometido adulterio con ella, en su interior. Mateo 5:28, Biblia Española de Alonso Choquel, 1975. Esto sigue en la misma línea que los mandamientos, por cuanto para hacer daño al prójimo, no hace falta llevarse a su mujer a la cama, sino que basta con realizarlo con el pensamiento. Más cosas sobre el sexo. Recientemente Juan Pablo II manifestó públicamente que no se puede ni siquiera desear a la mujer propia con apetito concupiscente. Aquí también debo manifestar y reconocer públicamente que este lenguaje es ininteligible. Esto sí que nadie sabe cómo se come ni cómo se guisa. El apóstol Pablo afirmó la legitimidad y la bondad del sexo,
pero al mismo tiempo expresó sin vacilaciones sus preferencias a favor del celibato a la luz del retorno de Cristo en gloria, que Pablo consideraba inminente. La escatología de Pablo, el clima moral depravado de su época y el influjo de la filosofía estoica sobre su pensamiento, han de tenerse en cuenta para una correcta interpretación de sus alusiones al matrimonio y otras materias relacionadas con la sexualidad. Con todo, Pablo encarece, sean maridos de una sola mujer únicamente a los obispos y a los diáconos. 1 Tim. 3:2:12. En el Antiguo Testamento existe la poligamia y hasta el concubinato. Solo se condena indefectiblemente el adulterio con la esposa o prometida de otro, de tal modo que puede verse con claridad que la razón de tal condena no se funda en la naturaleza de la sexualidad humana, sino en las responsabilidades familiares y sociales. Abraham se casó con Sara, de la que tuvo un hijo, Isaac. Además, tuvo varias concubinas que también le dieron hijos, y asimismo tuvo un hijo con su esclava egipcia Agar. No se divorció, colmó de alimentos y de dones a los hijos de las concubinas con gran sentido de responsabilidad. Abraham está en el cielo. Es palabra de Jesucristo. Lo mismo podríamos decir de Isaac y Jacob. El caso del rey David, que tuvo cantidades de mujeres y concubinas, siempre fue bendecido por Dios. Solamente cuando adulteró con la mujer de Urías, le castigó. A pesar de todo, al final le perdonó. El rey Salomón logró batir el récord. 1000 mujeres, 700 con rango de princesa y 300 concubinas. Tenía claramente el beneplácito de Dios. Solamente, en su vejez, cuando permitió que algunas de sus mujeres extranjeras practicaran la idolatría, recibió su merecido. Con todo, ella se ha creado una respuesta bíblica coherente de la sexualidad humana considerada como un aspecto de la vida, que ha de situarse adecuadamente en el contexto de la persona total y de la vida humana en su conjunto y con todas las relaciones y responsabilidades. 5. Grados. Mandamiento. Da mucha pena que el Catecismo Mayor de siglo Pío X no recoja en su correspondiente 4. Grados. Mandamiento. La promesa que nos hizo Dios en este tan dulce y agradable escalón de la ley. Es el primer mandamiento que nos obliga a cumplir un deber para con el hombre. Pero además, qué deber tan maravilloso, honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. A los seres que nos han precedido y nos han engendrado sobre la tierra, que nos han dado la vida. Y entonces, y solo entonces, como consecuencia de amarlos, de amar a quien nos ha dado la vida, se nos alarga la misma vida. Este amor fortalece la vida familiar, augurando una estabilidad del individuo y de la sociedad. La bendición de Dios reposa sobre la observancia de esta regla, y produce todas estas consecuencias y efectos tan maravillosos que hemos descrito. Es el único mandamiento de la ley de Dios, que va acompañado de una promesa por parte de Dios. Pues bien, llegó siglo Pío X con su famoso Catecismo Mayor, cogió unas tijeras así de grandes, y nos cortó la promesa. Solamente interesa amar a los padres. San Pío X, siglo Pío X, que corte nos has pegado. Conclusión. El hombre que se pronuncia célibe a sí mismo, y se reconoce, por tanto, en posesión del don, es, además de falso e inexacto, un insolente orgulloso. Cualquier individuo normal debe confesarse perpetuamente pecador e inhábil e incapaz para poder autosometerse y poseer el don, y de esto no se escapa, ni el Inmaculado y Virgilio mismísimo Papa. Solo Dios, pura invención, entelequia y sueños dorados. En lo concerniente a los mandamientos de la ley de Dios, tal y como figuran en las Sagradas Escrituras, son de un sentido común, de una humanidad, y de una lógica tan aplastantes que es indiscutible su origen divino así como también su subsistencia realista e incuestionable, en contraposición a la mutilada y adulterada ley de Dios, que recomienda y distribuye Roma, que es un auténtico aborto, finamente sazonado y bien rebosante de aberración, desacierto, descarrío, inexactitud y cabezonería. Dios deja bien claramente establecido que no quiere que adoremos a otros dioses ajenos, no dañemos ni perjudiquemos a otros, el prójimo, no les quitemos las mujeres a otros, etc. Resumiendo, solo hay que adorarle a Él y respetar amorosamente a nuestros semejantes. En definitiva, Dios, a través de sus mandamientos potencia, fortalece y revigoriza los dulces y exquisitos nombres de Padre y Hermano hasta límites indecibles e inagotables, tal y como Jesús nos iba a instruir y adoctrinar más tarde. La verdadera cruz no fue de madera, sino la doble dimensión de su infinito amor, hacia el Padre, glorificándole continuamente, y hacia los hombres sus hermanos con misericordia, serenidad y dulzura. Siglo Olavarrieta.